¿Qué tal? ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Espero que estéis todos estupendos. Bueno, hoy el vídeo va a ser un poco diferente. Hoy vamos a hablar de ciencia, y de ciencia con mayúsculas, aprovechando de que últimamente estamos jugando a Star Citizen. Os he puesto un poco de una partida que grabé sin ningún tipo de expectativa más allá de entretener. Os la voy a poner de fondo para que sirva un poquito pues, de lienzo sobre el que contar sobre el que pintar este vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿de qué va a versar el vídeo de hoy? Bueno, pues vamos a ver si el viaje entre las estrellas sería posible y qué motor usaríamos para semejante hazaña. En el universo del Star Citizen, esta posibilidad adopta el nombre de motor cuántico. Habréis visto en las partidas que hemos estado haciendo, etc. Pero en el universo real, en el que nos despertamos todos los días, pues hay una serie de opciones que incluso tienen nombres más exóticos. Si os parece, y antes de entrar en detalle sobre el motor de curvatura, o motor warp, que es de lo que vamos a hablar al final, vamos a darles un repaso rápido. En primer lugar, tenemos una serie de propulsores basados en el principio de acción-reacción. Básicamente son evoluciones más o menos sofisticadas de los motores químicos de los cohetes actuales. Nada complicado. Sin ningún orden en particular, tendríamos los siguientes. Bueno, los motores cohete con mejoras en el rendimiento. En la foto vemos un despegue del SpaceX, quiero recordar. Básicamente es una evolución tecnológica razonable, con mejores de aviónica, motores, aterrizajes automáticos, etc. Es previsible, de hecho, básicamente es lo que se está planificando ahora, pero no nos van a llevar muy lejos en un tiempo razonable, entre comillas. Un poco lo que estamos observando como evolución inmediatamente, en un tiempo inmediato, por así decirlo. ¿Qué otros propulsores tendríamos basados en combustible? Bueno, pues tendríamos los propulsores de iones de la NASA, que se llaman X3. Aquí os he sacado una fotico para que veáis un poquito cómo es. Es un tipo de motor que realmente se lleva usando décadas. Lo que ocurre, bueno, este es un motor que es una evolución muy sofisticada de sus predecesores. Utiliza el gas xenón como combustible. Y hay que decir que aunque es un motor muy eficaz por consumir poco combustible, pues no es capaz de generar mucha aceleración, lo que lo hace válido para sondas pequeñas, pero no para naves con cargas altas. Es decir, vamos, que no serviría para la Enterprise, vamos a decirlo así. El siguiente sería el motor de plasma. Y este es muy interesante, porque es una versión, como dice mi sobrino, mamadísima del motor de iones, pero tiene un pequeño problema. Y es que no genera empuje suficiente para escapar del pozo gravitatorio terrestre. Pero, a favor suyo, pues es capaz de generar mucho impulso. Tiene un problema añadido, que es que necesita de tal cantidad de electricidad para generar el plasma que a todos los efectos debería cargar con una central nuclear propia. Eso sí, llegaríamos a Marte, cálculo así a ojo en cubero, en unos 39 días, con un par de centrales nucleares. Bien, estos dos ejemplos que hemos visto, bueno, tres contando el del motor químico, pues son reales, es decir, existen. Existen y podrían equipar naves en un futuro próximo. Pero no nos permiten viajar entre las estrellas, o por lo menos no de la manera que querríamos. Bien, vamos a ser un pelín más exóticos. Vamos a ir al proyecto Orión. Ya empezamos con los nombres molones, esos nombres que a los físicos nos molan. Ya se va calentando, vamos cogiendo cuerpo. El proyecto Orión es un tipo de propulsor, pues que parece que lo ha diseñado un ingeniero navarro, al que le han dicho algo así como a que no hay huevos de propulsar una nave espacial a base de bombas nucleares. Él te ha dicho, anda y sujétame el pacharán. Básicamente, de lo que se trata es de hacer explotar bombas termonucleares
encapsuladas en una cámara blindada y donde el resultado de esa explosión se redirige de tal forma que genera impulso, con un par de bombas termonucleares. ¿Problema? Pues que hay que hacer detonar bombas termonucleares. Eso sí, pues es capaz de llevar a Marte, pongamos por caso, grandes cantidades de carga y de una manera bastante rápida. Más o menos ha hecho unos cálculos y en unas 4 semanas pues tendríamos ahí la nave. Ya os avanzo que no me presento voluntario para pilotarlo, ¿eh? Y claro, luego está lo de las bombas, o sea, es decir, vamos, que ya, o sea, bombas termonucleares. Siguiente en la lista, pues tendríamos el proyecto Dédalo. Bien, pues si antes el proyecto Orión pues tendría una propulsión nuclear de fisión, pues el Dédalo es el proyecto nuclear, es un proyecto de propulsión nuclear, pero de fusión. Y digamos que así haciendo cálculos y tal, podría llegar a una fracción bastante razonable de la velocidad de la luz y podría plantarse en la estrella de Barnard en unos 40 años. Bueno, ya vamos rascando. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues que al reactor de fusión le quedaban 50 años de desarrollo hace 50 años. Y hoy en día le siguen quedando otros 50 años de desarrollo. Entonces, pues yo lo siento, pero es lo que hay. Luego, sobre estos dos tipos de motores, pues hay pequeñas variaciones sobre el mismo tema, que son como el Medusa, el Longshot o el Bussard, pero bueno, al final no dejan de ser maneras de recolectar combustible como el Bussard, pero son básicamente lo mismo. Es decir, no, el principio sobre el que se moverían sería como el que hemos hablado de estos dos. Venga, vamos a echarle un poquito más de imaginación. Vamos a ir al propulsor de antimateria. Es una opción, es un grandísimo rendimiento en la propulsión, baja necesidad de combustible, potencia, aceleración, te ponen hasta el radiocassette y el MP3. Lo tiene todo, excepto el combustible, porque el combustible es antimateria, que solo se produce en los aceleradores de partículas en bajísima cantidad y con un enorme gasto de energía. De momento complicado. Así que casi que lo vamos a olvidar, aunque que no se nos olvide que es el reactor que genera energía, hasta donde yo sé, no soy especialmente trekkie, en el universo de Star Trek, ¿vale? Bien. Y por fin, ya vamos llegando al objetivo que nos ocupa, que es el motor de curvatura, o como dicen los modernos, el motor warp. Si os habéis fijado, hasta ahora nos hemos movido dentro de unos límites conocidos, es decir, acción-reacción, velocidades bajas y sublumínicas. Pero ahora nos estamos enfrentando a un juego completamente diferente. Antes de explicar qué es el motor de curvatura, dejadme que os dé un poquito de contexto, tanto histórico como científico. Y para ello vamos a retroceder al siglo XVII, a encontrarnos con nuestro querido Sir Isaac Newton. En el siglo Newton, lo que propone es, en su, vamos a decirlo así, en su opus magna, que es el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, a ver si lo he dicho bien, incluye las 3 leyes de la dinámica de Newton. Esas 3 leyes son, a saber, la primera ley de Newton, la ley de inercia, es decir, que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado. La segunda ley de Newton, la ley de la interacción y la fuerza, que es el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime, es decir, el cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza. Y luego la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, que es que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos, ¿vale? Entonces, además, en este libro se propone la ley de gravitación universal, en el cual se demuestra la fuerza de atracción existente entre dos masas y que se comporta de la siguiente manera. Aquí os pongo una pequeña ecuación, os pongo, digamos, las dos. Veis, una es el módulo y luego otra es la vectorial, porque
digamos que tiene una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? Y estas leyes que vemos en nuestro entorno más cercano, digamos en lo que vemos a diario, pues podemos explicar prácticamente todo. El problema surge cuando el desarrollo del electromagnetismo implica problemas de encaje con la física newtoniana. Y esto hace que Einstein, ya llegamos a Einstein, allá por el 1905 publica la teoría de la relatividad especial o de la relatividad restringida. Bueno, ¿qué es la teoría de la relatividad especial? Bueno, aquí os pongo una foto de Einstein enseñando cacho. Creo que no es la mejor foto que tiene, pero bueno, me parecía de las más simpáticas. Andaba muy bien de cerebro, pero de piernas andaba un poquito flojo, ¿eh? Ya os lo digo. Bien, Einstein, con esta teoría, da respuesta a los problemas derivados del famosísimo experimento de Michelson-Morley en 1887. En este experimento, trataban de probar la existencia del éter, ya que en aquella época se consideraba que era necesario un medio para que se propagara la luz. Bueno, pues agua. El experimento falló, no pudieron comprobar la existencia del éter, y la velocidad de la luz era y es siempre la misma, con un par. Pero esto, que para ellos fue un fracaso, en sí mismo fue un éxito, ya que impulsó a Einstein a dar una explicación al por qué había sucedido esto. Por simplificar, ¿qué aporta la teoría de la relatividad especial? Pues propone dos axiomas, a saber, que la velocidad de la luz en el vacío siempre es la misma y es una variable universal, a la que llamaremos c, la habéis visto todos, y que las leyes de la física son siempre las mismas, independientemente del observador y el sistema de referencia. La naturaleza no tiene favoritos. Da igual que la observe yo, que la observe cualquiera. Siempre es igual, ¿de acuerdo? Y a partir de estos dos axiomas, y no vamos a hacer el desarrollo matemático porque no es objeto del canal, ni tampoco de este vídeo, pero a partir de aquí se derivan, fijaros, la dilatación temporal, la contracción de la longitud, la imposibilidad de bajar a velocidades mayores que la de la luz y la famosa ecuación de E es igual a mc cuadrado, entre otras cosas. Fijaos, lo que se saca partiendo de estos dos axiomas. Y ya para acabar con la turra que os estoy dando, que ya os tenéis que tener la cabeza como un bombo, avanzamos al año 1915, en el cual Einstein, otra vez, publica la teoría de la relatividad general. Y le da este nombre ya que generaliza la teoría de la relatividad especial. Por resumir, la teoría de la relatividad general de Einstein es la teoría de la gravedad, de la curvatura del espacio-tiempo y del principio de covarianza. Y por simplificar, muy entre comillas, esta teoría, tendríamos esta maravillosa ecuación que os pongo aquí, que no sé si la estáis viendo, que es una verdadera belleza y que en el fondo que tiene el nombre de las ecuaciones del universo de Einstein y que son, aunque aparentemente es una ecuación, son múltiples ecuaciones, pero es una manera un poco simplificada de ver. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ya al motor de curvatura o de warp. Aquí tenemos a Miguel Alcubierre. ¡Guapo! En 1994, Miguel Alcubierre, que es un físico mexicano, es un físico teórico mexicano, por cierto, estaba haciendo el doctorado, creo que recordaba que en Inglaterra, y estaba viendo un episodio de Star Trek. Entonces, el hombre se aburría, usted había tomado un par de tequilas, o hace frío en Inglaterra, pues para entonarse, no lo sé, pero me puedo imaginar, pues propone una solución a esa ecuación que os acabo de mostrar. Y entonces lo que propone es una métrica, básicamente una solución, en la que crea una región donde el espacio en el centro se mantiene plano. Os pongo aquí para que veáis un poquito cómo sería, que es donde iría esa hipotética nave, y donde existe una contracción en un extremo y una expansión en el otro. Ya veis cómo hace la figura, en el cual en el lado derecho parece como que hay una caída, ¿vale? Y en el lado izquierdo hay como un levantamiento. Y con esto generaría un impulso que podría llevar a una nave a ir más rápido que la velocidad de la luz, c, sin violar ninguna ley física. Ya que en realidad esa nave, en el interior de esa burbuja, vamos a decirlo, de esa área,
estaría parada a todos los efectos. Para que os hagáis una idea, la mejor analogía es, que he oído, es un poco la del surfista que va en la cresta de la ola y que es arrastrado por esa misma. El surfista en realidad está parado frente a en esa ola, pero es la ola la que le lleva, la que le arrastra. Entonces, la ola es el espacio, que puede hacer lo que le dé la santísima gana, y el surfista, pues es el que, digamos, el que es impulsado, entre comillas, el que es el llevado en alas de esa ola. Hace unos años la NASA propuso digamos, una especie como de modelo de cómo podría ser una nave, como un diseño. Aquí os pongo la foto, que si lo llevamos a ese espacio, quedaría, si os fijáis, quedaría incrustado, en esta otra foto, quedaría incrustado dentro de esa burbuja, vamos a decirlo así, que no es una burbuja, pero por llamarlo de una manera, ¿de acuerdo? Por hacer una analogía, el frente es como si le arrastra y la parte trasera le empuja, y eso lo hace el espacio. Y todo esto es posible porque ese espacio puede hacer lo que le dé la real gana. Pero ahora hay que llegar a un punto en el que hay que explicar una cosa sobre física y sobre matemáticas. Existen leyes en la física, bueno, en general todas las leyes, las matemáticas, es el lenguaje que utiliza la física para explicar los fenómenos que hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues se expresan a través de ecuaciones. Y hay algunas, pues, depende del tipo de ecuación que sea, que puede tener infinitas soluciones matemáticas, ¿de acuerdo? Pero esas soluciones no necesariamente tienen que tener un sentido físico correcto. Y esto es lo que le pasó al QR. El problema es que para poder crear esta burbuja hace falta materia de densidad negativa. Materia que de momento no está probada que exista. Aunque por algún experimento así exótico, pues puede haber pistas que apunten a que sí. Bueno, vamos a cogerlo con pinzas. Además, requeriría cantidades ingentes de la misma. En principio, los requerimientos de energía de Alcubierre eran enormes. Luego se hizo una evolución sobre cómo sería ese espacio que os he descrito antes, en el cual el equivalente de energía sería como toda la masa del Sol, y sucesivos requerimientos pues lo ponen al nivel de la masa de Júpiter, ¿vale? Incluso sucesivas evoluciones haciendo que oscile la intensidad de la burbuja o dándole un formato de un donus exótico, bueno, pues se podría incluso hacer que fuera del tamaño de una sonda Voyager, pero aún así sigue siendo materia de densidad negativa. Entonces, llegados a este punto, pues hay que recordar una cosa, que ya dijo Alcubierre en su momento, que esta solución pues no deja de ser más que un divertimento, ya que no tiene un significado físico, es decir, no existe materia con estas propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, es decir, nos podemos venir arriba, nos podemos decir, joder, qué putada, esto no puede ser, esto no... Bueno. Y llegamos a principios de este año, el 2021. Y se publica un paper a principios del 2021 que todavía está, os voy a dejar el enlace, es un PDF para el que lo quiera leer, es un tocho de 20 y pico páginas, que a ver quién es el guapo que lo lee, porque requiere un conocimiento bastante profundo pues de relatividad general, de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por resumir, de entre todo lo que dice, antes de eso os diré que está todavía en proceso de revisión de pares, es decir, cuando un artículo se publica, un artículo científico se publica, pues tiene que haber un proceso de revisión de gente con iguales conocimientos o superiores que verifique si las matemáticas y la teoría es consistente, se diseñen experimentos que puedan probarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así trabaja la ciencia. Entonces, lo que propone es una solución al motor que tiene las siguientes ventajas. Es decir, propone un modelo general para un motor de curvatura sublumínico que hace uso de energías positivas. No lo pongamos esotéricos, que no tiene nada que ver con el ki, no vamos a encender incienso, no tiene nada que ver. Estamos hablando de energías positivas en el sentido físico
sentido físico de la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, energías que son conocidas, ¿sí? Y que existen. Y además reduce los requerimientos de energía del motor de Alcubierre por un orden de 2 factores. O sea, decir, digamos que los reduciría a una centésima parte. ¿Sí? Entonces, como conclusión de este artículo, lo que dicen es que muestran un motor de curvatura sublumínico, que podría ser construido basado en principios físicos conocidos hoy en día. Interesante, ¿verdad? No podemos ir más a la velocidad de la luz, todavía, pero Alcubierre soltó la liebre, alguien recogió el testigo, se ha ido iterando y al final se ha llegado a un punto en el cual ya empieza a haber alguien que dice, bueno, pues a lo mejor tampoco estaba el tío tan loco. Entonces, ahora estamos en un punto en que a ver qué dicen los físicos teóricos, a ver si le dan la bendición, antes de pasarle el marrón a los ingenieros para, dado el caso, pues construyan algo. Pero eso ya son temas de, unas tuercas, una llave inglesa, cuatro cables y ya está, porque lo complicado ya lo hemos hecho los físicos. Bueno, y hasta aquí por hoy esta chapa que os he pegado, que espero que os haya gustado. Comentarios abajo, contesto todas las preguntas y si queréis que volvamos a hablar de esto, pues me lo decís y montamos una sesión de preguntas o o hacemos otro vídeo sobre lo que pidáis, ¿de acuerdo? Chicos, muchas gracias por pasaros y un abrazo a todos. Chao.